Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, el tema que hoy vamos a empezar a trabajar es el tema del almacenamiento secundario. El almacenamiento secundario, eh, uno está acostumbrado a que ese es un almacenamiento que siempre es en el disco rígido. Palabra disco es una palabra que en cualquier momento empieza a quedar obsoleta porque ya los dispositivos de almacenamiento secundario ya podríamos decir que no sabemos si es necesariamente un disco. Hay discos, muchos, la mayoría, pero también hay otros dispositivos que no tienen ese formato de plato giratorio con cabezales que van girando. Por eso vamos a decir disco entre comillas, porque bueno, ya no sabemos si en el futuro vamos a seguir teniendo discos u otro tipo de... Pero, digamos, podemos por convención decir, bueno, los llamamos discos rígidos porque básicamente es un dispositivo de almacenamiento secundario que cumple la función de darle persistencia a los datos dentro de un sistema. Bien, punto y aparte. Bien. Cuando hablamos de el disco rígido o de los discos rígidos o del almacenamiento secundario, inevitablemente, ineludiblemente, tenemos que hablar de varias cosas. Y me parece que si vamos a estudiar este tema de los discos, tenemos que sí o sí analizarlo por partes. La primera de las partes es entender que uno de los componentes, una de las partes de ese disco, son los slots de conexión o las ranuras de conexión, que es el lugar o es el espacio físico donde nosotros vamos a ir conectando eh, los dispositivos, por los discos rígidos. Entiéndase, PCI Express, ¿no? Las diferentes ranuras que tienen diferentes tamaños, los conectores de serial ATA, donde van a ir calzados, donde van a ir puestos los diferentes. Yo acá estoy viendo y mostrando diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento modernos, ¿no? Que en este caso son de estado sólido. Pero cada uno de estos dispositivos se conecta a ranuras, a conectores físicos que son distintos. Bueno, así que tenemos, por un lado, los conectores, por otro lado, los dispositivos, que podemos tener un disco rígido, mecánico, electromecánico, magnético, podemos tener un disco de estado sólido, podemos tener diferentes tipos de discos, de dispositivos, y por otro lado, los protocolos que utilizan los dispositivos para comunicarse con la placa madre. Es decir, nosotros sabemos que el dispositivo de almacenamiento secundario se va a estar conectando y va a estar dialogando con un periférico, perdón, con un módulo de entrada y salida, con el módulo de entrada y salida. Eh, entonces, cuando nosotros entendemos esto, sabemos que para que haya un diálogo tiene que haber un lenguaje. Ese lenguaje también se llama protocolo. Ese protocolo, hay diferentes protocolos. Hay un protocolo, de pronto los más antiguos, podemos decir los IDE. Habrán escuchado hablar de los discos IDE. El IDE es un lenguaje en el cual el disco rígido se comunicaba con la placa madre, con las controladoras de IDE, con los dispositivos, con las placas, pueden ser placas o bien esos conectores, esos protocolos de comunicación entre la placa madre, entre la placa principal y el dispositivo, se daba de diferentes maneras. No hay uno, hay varios, y la idea es que en el día de hoy, en este video que estamos utilizándolo para estudiar, entendamos que hay varios tipos de protocolos y cuáles son esos protocolos. Bueno, en principio el IDE. El IDE es quizás el más antiguo y el más sencillo y el más popular. Originalmente en las computadoras todas venían con los conectores IDE. Los IDE, recordemos que eh, eran interfaces que venían para conectar 4 dispositivos. Los IDEs tenían el ID primario, Primary Master, Primary Slave, Secondary Master y Secondary Slave.
¿Qué significa? Que había 4 posiciones, pero esas posiciones estaban configurables. Es decir, dependiendo de la posición en que yo iba a poner mi dispositivo, ese dispositivo iba a ocupar un lugar. Había 4 lugares determinados y yo tenía que configurar por medio de unos jumper ese disco rígido para que ese disco rígido eh, ocupe ese lugar y se comunique con los otros. ¿Mm? Porque el primary slave, por ejemplo, era esclavo de otro, y yo tenía que decir que había un primary master, es decir, podía estar solo o podía estar como master. Entonces tenía un disco master y otro slave, primario, y después tenía un master o amo y un slave secundario. Esas eran las 4 posiciones que había en los IDE, y de hecho, por ejemplo, cuando uno configuraba un CD-ROM, por ejemplo, o un segundo disco o un tercer disco, tenía que configurarlo en función de lo que había previamente. El primer disco siempre se configuraba como primary master o alone o solo. Y después cuando uno, por ejemplo, la lectora de CD o DVD, la conectaba en el mismo cable, en la misma bahía, la conectaba en ese cable, pero como slave. Entonces queda primary master, el disco rígido, y primary slave, el CD. Y después, si quería conectar otro disco, quedaba como secondary master, y si quería conectar otro disco rígido más, es decir, 3 discos o otra lectora, la ponía como secondary slave. Esto es un poquito los discos como los conocíamos nosotros. Esto era lo más económico que había y lo estándar. Las PC comunes tenían estas configuraciones y esta tecnología. Ahora, no era lo único y no es lo único. Hay otros lenguajes, por ejemplo, el SCSI, ESSI, que ese es el que tengo acá, que les estoy mostrando, si me esperan un segundito. Yo empiezo trabajando con los discos SCSI, porque los discos SCSI eran discos que ya estaban, de los más antiguos son. SCSI significa Small Computer System Interface, es decir, un sistema de interfase para pequeñas computadoras. Estos discos eran extremadamente rápidos, extremadamente potentes y poderosos, pero con el único inconveniente, con particularidades increíbles. Después vamos a ir viendo, a medida que va en progreso el video, vamos a ir viendo las características que tenía, pero con un problema que eran tremendamente costosos. Los discos SCSI eran discos muy costosos. Nosotros usábamos discos SCSI para los servidores nada más. Es decir, cuando había un servidor de datos que debía trabajar mucho y que debería ser muy confiable, se utilizaban estos discos SCSI, que en realidad no tiene vocales, tiene SC, SSI, SI, era, digamos, no sé, pero se dice SCSI, no sé por qué, pero bueno, todo el mundo le decía SCSI. Bien, después hay otro lenguaje también, otro protocolo de manejo de discos, que es el protocolo de discos, que lo vamos a trabajar un poquito más en profundidad, el AHSI. El AHSI es la evolución del IDE. El AHSI es un protocolo de disco que es más nuevo. El AHSI significa Advanced Host Controller. Es como una versión mejorada del IDE y es el que utilizan los Serial ATA. Todos los dispositivos Serial ATA trabajan con AHCI, es decir, Advanced Host Controller Interface. Bien, y ahí llegamos a los discos a los Serial ATA, que seguramente es los que hemos conocido nosotros. Bien, entonces tenemos estos protocolos, IDE, SCSI, AHCI. Hay otro protocolo que es interesante, que son los RAID, R-A-I-D, como el insecticida, así RAID, que en realidad es un protocolo interesantísimo que se utiliza en los servidores. Es decir, cuando hablamos de servidores, los servidores utilizan RAID. ¿Por qué? Porque los RAID son como pequeñas computadoritas que lo que hacen es manejar discos rígidos. A punto tal, por ejemplo, estoy hablando ya, esto existía en los años 90, los RAID 3, RAID 5, dependiendo de la cantidad de discos que maneje. Pero, por ejemplo, en un RAID uno podía
apagar un disco con la máquina prendida, apagaba el disco, reemplazaba el disco y automáticamente el RAI, porque estaba defectuoso, y automáticamente el RAI recuperaba toda la información sin apagar la máquina. Es decir, imagínense las prestaciones de un RAI. Hay unos equipos diseñados para servidores, hay unos altos 700 de Acer. Yo recuerdo vendí uno una vez hace muchos años y era precioso, ¿no? Porque uno les ponía y empezaban a trabajar espejándose, entonces las copias eran automáticas y permanentemente estaban corriendo algoritmos de verificación de datos y del estado del disco y demás. Una maravilla los RAI, pero bueno, también muy costosos. Los RAI era una tecnología reservada para el segmento de los servidores. Actualmente la novedad es la No Volatile Memory Express. La No Volatile Memory Express es un protocolo de comunicación tremendamente superador de todos los lenguajes que hemos visto, protocolos de trabajo de almacenamiento, porque este no lee en serie como leen todos, sino lee en paralelo. Y en óptimas condiciones puede leer hasta 64.000 colas en forma simultánea. Es impresionante la performance de este protocolo. Este NVMe, que seguramente ustedes lo han visto por ahí, tiene un sistema de propio procesador donde él automáticamente va procesando y generando sus propios algoritmos. Podemos pensar que es casi como un sistema operativo en sí mismo que gestiona el uso y el tráfico y la comunicación del disco o de los discos con la computadora. Bueno, entonces tenemos protocolos por un lado, conectores por otro, que pueden ser Serialata, PCI Express, IDE, bueno, el conector IDE y demás. Y por otro lado, los dispositivos tales como los discos mecánicos, los discos de estado sólido, los discos, bueno, hay los octa-core, hay diferentes tipos de discos que se van conectando. Entonces, para abordar este tema, lo vamos a hacer desde estos tres ángulos diferentes o de estas tres columnas, digamos, temáticas. Una es los protocolos, los vamos a ir estudiando de a uno, y otra los discos y los conectores, porque los conectores en sí mismos tienen prestaciones, tienen velocidad, tienen un montón de características que son determinantes a la hora de configurar un equipo para lograr una máxima performance al menor costo posible. Bueno, vamos a continuar y vamos a ir empezando a hablar de esto desde los discos SCSI. Los discos SCSI, alguien podrá decir, Walter, pero ya no se usan más discos SCSI, más o menos. En realidad hay algo que se llaman los Serial Attached SCSI, que son la versión mejorada o la versión innovada de los SCSI. Pero me gustaría que desde el SCSI, desde este disco SCSI, yo este material que preparé es para dejárselos a ustedes para que ustedes también puedan leer. Una de las cosas interesantes era el hot de los discos SCSI, el hot swappable, algo así sería, es decir, el swapping de disco, el intercambio de discos. Esto tiene que ver, recuerden cuando yo les dije hace un ratito que los RAID me permitían apagar y prender un disco con la máquina encendida, intercambiar el disco y el RAID automáticamente lo recuperaba el disco. El hot swappable tiene que ver con eso de poder apagar discos y prender discos. Puedo conectar y desconectar discos. Con el Serialata también lo puedo hacer. Esto ya lo puedo hacer, pero imagínense, hace 15, 20 años atrás ya se podía hacer esto. Qué cosa que con los IDE no. Cuando uno desconectaba un IDE, la máquina se colgaba. Bueno, esto como todos los dispositivos trabajan con una controladora, es decir, todos los dispositivos tienen que tener una interfase electrónica que esté del otro lado de la placa madre que les sirva de conexión. Esto puede ser una placa, puede ser una plaqueta, todos los dispositivos. Puede estar en el onboard, es decir, puede estar
puede ser parte de la placa madre, por ejemplo en el caso de los serie, ¿no? Por ejemplo un serialata, yo no tengo que poner una placa serialata para poner un disco serialata, sencillamente pongo en el conector. ¿Por qué? Porque esa plaquita serialata ya está dentro, ya es parte de la placa madre, no es que porque no hay, sino porque es parte de la placa madre. Lo mismo pasaba con los CD y demás. Por ejemplo, en el caso cuando las primeras computadoras AT, a la placa madre había que agregar una placa llamada la multi-IO port. Era una multi-IDE, le decíamos nosotros, una plaquita que tenía conectores y tenía todos los conectores, los tenía la placa esta. La placa principal no tenía conectores. Entonces había que agregarle los conectores. Hoy los conectores vienen dentro de la placa madre, ya vienen dentro de la placa madre. Por eso, pero bueno, que el hecho de que esté el conector directamente significa que no haga falta. Lo que significa es que ya es parte de la placa y que está ensamblado en la misma placa madre. Bien, bien, seguimos con lo nuestro. Por eso siempre, por ejemplo, cuando uno compraba un disco SCSI tenía que comprar la placa controladora de SCSI. Algo que venían ciertos dispositivos SCSI, por ejemplo los escáneres. Con los escáneres grandotes, cuando se hacía escáneres, estoy hablando de hace muchos años atrás, los diseñadores gráficos tenían esos conectores, como no había conectores rápidos y potentes, se le ponía conectores SCSI. Entonces se le agregaba una placa SCSI y el lector, el escáner, era un dispositivo SCSI. En ese caso se usaba para mejorar la transferencia de datos. Bien, cuando hablamos de un disco mecánico, los discos mecánicos básicamente son un dispositivo electromecánico, porque se mueve con electricidad y se mueve mecánicamente, que es un disquito que está recubierto de limadura magnética. Eso es un disco por dentro. Puede ser cerámico o de otro material. Pero básicamente, imaginemos, es un disco chiquitito, así como una, no sé, como una torta negra, más o menos, o más chiquito, que está recubierto de material de limadura magnética, que en condiciones normales está todo desordenado y cada uno para su lado, pero hay una pequeña cabeza lectora, que en realidad son pequeños electroimanes, que lo que hacen leer y escribir. Pero, ¿qué es leer y escribir dentro de un disco rígido? No es que escribe o lee, lo que hace es mueve y ordena esas partículas magnéticas, nada más que eso. Esas limaduras las ordena para un lado o para el otro. Eso es leer y eso es escribir, nada más que eso. No existe tal cosa como escribir, es ordenar y acomodar limaduras magnéticas. Eso es lo que sucede dentro de un disco rígido. Obviamente que dentro de ese espacio disco rígido que gira, puede girar a 5400, 7200 vueltas, dependiendo de las características del disco, o más. Por ejemplo, los SCSI iban mucho más rápido. Dependiendo de la velocidad que gira el plato, era, digamos, la característica. Pero ahí adentro, ese espacio tiene que estar completamente libre de polvo y libre de partículas, porque se escribe, digamos, ese movimiento. Imagínense que una partícula de polvo arruina completamente el disco rígido. Los discos son extremadamente de hecho, cuando uno le quita la tapa a un disco, ya el disco no sirve más. No sirve más no porque se rompe algo, sino porque se llena de partículas y esas partículas hacen que ya pierda precisión y efectividad el funcionamiento. Bien, ¿cómo funciona un disco rígido? Básicamente es una computadora que envía señales eléctricas hacia una bobina electromagnética. Esto lo hace a través de un protocolo y de un lenguaje. Dependiendo del protocolo y el lenguaje, va a ser como envía. Esta bobina eléctrica se polariza, es decir, toma una carga eléctrica y transmite el magnetismo hacia el disco, el movimiento, es decir, va magnetizando ciertos espacios de disco rígido. El disco que tiene esas partículas magnéticas se acomoda por el paso de la bobina. La información queda guardada, pero son en realidad por la posición de esas partículas magnéticas. Fíjense qué simple que es mucho más simple de lo que uno se imagina,
pero así funciona un disco rígido. Bien, ¿cuáles son las características que nosotros tenemos que conocer de un disco rígido? Bien, la primera son las revoluciones por minuto. Recién yo le hablé, así como sin querer, de 5.400, 7.200 vueltas y 10 más. Fíjense que en un disco SCSI podemos hablar de 10.000 vueltas o de 15.000 vueltas. Se llaman RPM o revoluciones por minuto, es decir, vueltitas, la cantidad de vueltas que da en un minuto. Pueden ser de 3,5 o de 2,5 los tamaños, ¿no? Los tamaños van variando. Esto es para SCSI y para todo disco rígido. Bien, la capacidad de almacenamiento es determinante, ¿no? Uno compra un disco de 1 tera, de 500 gigas, de 4 teras, de 8 teras, de lo que uno necesite y de lo que uno pueda, ¿no? De la cantidad de plata que uno tenga. En este momento los discos son realmente muy, muy caros. Si uno habla de un disco, hace un rato estaba mirando y había discos de 4 terabytes de 28.000 pesos, 30.000 pesos y demás. Realmente son muy, muy costosos. Obviamente que uno no va a comprar lo que no necesita o lo que no requiere. El número de pines. Acá tiene que ver con los conectores, dependiendo si es un SCSI, si es un IDE, si es de 80 pines, 40, 60, diferentes. Dependiendo del conector van a ser los pines que va a tener ese disco rígido. El disco rígido tiene como un peine, que es donde se conecta los diferentes cables, ¿no? Que son los que conectan los cables o los conectores directamente, porque en el caso de un serialata, por ejemplo, sí, el serialata tiene cable, pero digo, en el caso del M.2 no tiene cables, directamente es un conector que va agarrado y en el PCI Express tampoco. Es un conector que va agarrado a la placa madre, entra directamente a la placa madre. Bien, un poquito más, ya llegamos. Estructura lógica. Se le llama estructura lógica porque tiene que ver con cómo maneja internamente todo ese software, ¿no? Cómo maneja, cómo gestiona, cómo escribe, cómo se administra toda la información adentro de un disco rígido. Un disco rígido que tiene caras, es decir, nosotros tenemos platos, ¿no? Generalmente los discos, hay discos y discos, ¿no? Pero hay discos que pueden tener 2 platos, entonces tienen 4 caras. Después tenemos las pistas o cilindros. Esos discos, si ustedes se lo imaginan uno sobre otro, y uno lo mira desde arriba, los cabezales trabajando todos juntos. Imagínense la situación, los cabezales, si tenemos un cabezal por cara, ¿no es cierto? Entonces, con un movimiento va a estar escribiendo 4, podemos decirlo así, 4 bits simultáneamente. Yo puedo escribir 4 números 1, 4, en realidad puedo poner 4 unos, digamos, en un solo movimiento, porque voy escribiendo en las dos caras, la cara de arriba y la cara de abajo del primer plato, y la cara de arriba y la cara de abajo en el segundo plato. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Bien, por eso, y ahí se van formando los cilindros. Los cilindros podríamos decir que son verticales. Se van escribiendo, digamos, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en realidad todos simultáneamente, pero es como va escribiendo en forma de columnas, a pesar de que los discos son horizontales. Bien, los sectores. Los sectores son áreas de diferentes bytes, dependiendo del sistema operativo y dependiendo de la máquina, tiene diferentes sectores. Esto con saber que hay sectores ya estamos bien. Los clusters. Los clusters en realidad son los conjuntos de sectores, es decir, acá es cuando empieza a escribir y todo esto lo gestiona el sistema operativo de una forma súper eficiente y cada vez más rápido. ¿Por qué cada vez más rápido? Porque originalmente se priorizaba, digo en los principios, en los años 80, por ahí donde surge la computación personal, ¿no? La computación surge en los años 50, 45, 50.
Pero cuando se empieza a trabajar en esta cuestión se empieza a priorizar el aprovechamiento del espacio. Los discos eran muy caros y teníamos que hacer rendir el espacio. Hoy día no se prioriza el espacio, se prioriza la velocidad. Hoy lo importante no es que el disco, digamos, lo aproveche al máximo. Yo hoy lo que tengo que lograr es que el disco sea lo más rápido posible. Por eso van cambiando el tema de los sectores y de los clústeres y de las cantidades de información que manejan. Priorizando siempre, hoy un disco, la prioridad es la velocidad más que el rendimiento o el aprovechamiento óptimo del espacio. Otro sector importantísimo de un disco rígido es el Master Boot Record o sector de arranque maestro, el MBR. Este es la parte del sistema operativo, digamos, esto lo escribe el sistema operativo y es la parte donde yo tengo todo lo que me permite iniciar el disco. Cuando la máquina inicia, cuando uno prende una máquina y le da energía a la placa madre, lo primero que se, digamos, levanta, ¿sí? Lo primero que se enciende es la BIOS. La BIOS es un firmware que está embebido dentro de un chip. Y ese chip cuando enciende, lo primero que hace, bueno, hace muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que hace es levantar o correr un pequeño software que se llama POS. Ese POS es Pre-Out-Self-Test. Ese testeo previo que hace, verifica todo y cuando verifica que todo el hardware está correcto, que no hay problemas, verifica que todas las configuraciones correctas, que la placa está bien, que los discos están bien, que está todo bien, hace el release, libera el sistema y le entrega el comando al Master Boot Record, que es el sector de arranque maestro. En este sector, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra esto que vemos acá. La carga del programa inicial, el IPL, ¿no? Los archivos para el arranque, de hecho, bueno, originalmente era el IO.sys, IO.sys, msdos.sys y el command.com, que tres archivos clave para el inicio del sistema, del inicio de la máquina. Bueno, acá dice IOSys, msdos.sys, bueno, y falta el command.com. El command.com es el que me permite ejecutar los comandos. Otra de las cosas que encontramos es la tabla de partición o los file system. El file system es la tecnología que va a utilizar el disco y más que el disco, el sistema operativo para administrar el rígido. Es decir, todo ese espacio, pensémoslo así. Tomamos una hoja en blanco y una hoja en blanco básicamente que no se puede usar, así que hay que hacerle márgenes, hay que hacerle un alineado, hay que hacerle hay que hacerle renglones, un alineado a la derecha que es distinto al alineado a la izquierda. ¿Por qué? Porque recién ahí se puede escribir. Bueno, con el disco pasa lo mismo, hay que decir cómo se va a utilizar todo ese espacio en blanco y se crea el File Allocation Table. Es la tabla de alocación de archivos que explica cómo se va a utilizar ese disco rígido. Esto tiene un consumo de espacio en disco, por eso nunca el uso es al 100%. Si yo me compro un disco rígido, no sé si les habrá pasado que dice, uy, me compré un disco rígido de 1 terabyte, pero puedo usar nada más que 940, porque el resto te lo está consumiendo la gestión del disco, el File Allocation, la FAT que estés utilizando o el file system que estés utilizando, el sistema de gestión de archivos. Bien, otra de las cosas es el directorio raíz o el root. Y finalmente la zona de datos, que es el resto, que es el 90 y pico% del disco, que es donde se van a ir almacenando los diferentes archivos.